Conceptos erróneos sobre el ADN por los creacionistas. Un tema recurrente en YouTube es la aparente adicción de los creacionistas a la elaboración de argumentos en contra de los principios científicos bien establecidos, articulando todo su caso sobre una terminología de significado vago. El problema de esto, tal como vimos en mis videos previos, es que la terminología científica es imprecisa y dejan la puerta abierta a la ambigüedad y a la táctica de mover la portería que inevitablemente conduce a errores masivos de razonamientos en los creacionistas. Un ejemplo frecuentemente citado de ello es el mal uso por los creacionistas de la palabra información, que da lugar a algunos errores muy comunes. DNA is all about information. Deoxyribonucleic acid. Yes, there we go, DNA. Which is, of course, the information-carrying molecules in our body. Lots and lots of information on those molecules. 4 different bases within the DNA molecule. It's like 4 letters. It's like a 4-letter alphabet, and the information is contained within those. And the information within DNA obeys the various laws of information science. So if we leave a number of these blank CDs around, if we just leave them there like that, then maybe by the end of the show, one of them will have magically produced a copy of Microsoft Windows on itself that it will just have developed from nothing. Because that's basically what the theory of evolution says. El ADN no contiene intrínsecamente información. Si bien se ha descrito como el modelo para crear un organismo, así como de tener letras, puntuación y sinónimos como un sistema de lenguaje, esto no son más que una analogía para ayudar a transmitir la esencia de lo que es el ADN al público en general. Estas no son letras que siguen las instrucciones de alguien. No existe ningún código con las palabras pare escrito sobre él, o en su equivalente binario o cualquier otro sistema. Son meramente una secuencia de las moléculas que bajo las condiciones adecuadas reaccionarán químicamente con otras moléculas de una manera predecible y específica. El ADN no contiene información, lo que sí contiene es potencial bioquímico y como tal está sujeto a las leyes de la termodinámica estadística y la bioquímica y no las leyes de la información. Estas letras no siguen las instrucciones de alguien. Realmente estas letras son ácidos nucleicos que experimentan un proceso puramente físico. Su composición puede ser descrita en términos de información, pero eso no hace del ADN un sistema de información. Para entender por qué, apliquemos el razonamiento creacionista a esta montaña. Podemos argumentar que el arreglo de los átomos que componen la montaña pueden expresarse en términos de un algoritmo que es parametrizado por normas específicas, es decir, las leyes de la física, y así esta montaña intrínsecamente contiene información, contiene la receta para hacer una montaña. Es el mismo razonamiento defectuoso sobre de que el ADN es información, solo que a diferentes escalas. Para ser claros, los elementos que componen esta montaña pueden expresarse en términos de información, así como lo hacemos con las moléculas de ADN, pero eso no quiere decir que ninguno inherentemente contiene información. La información es un fenómeno puramente matemático que no tiene ningún significado físico sin un medio de almacenamiento, sea un disco duro o un trozo de papel. Así que cuando los creacionistas tergiversan la distribución independiente de nucleótidos por información, están cometiendo la falacia de equivocación que permite la extensión de la definición de información para incluir que significa cualquier variedad de componentes más pequeños. Un ejemplo mucho más común y mucho más frustrante es la tendencia de los creacionistas de usar lenguaje nebuloso cuando insisten en que la teoría evolutiva predice un cambio en el tipo sin llegar a definir qué significa tipo. En las Biblias de habla hispana se utilizan las palabras clase y especie por la de tipo. Esto les permite redefinir clases arbitrariamente cuando les sea conveniente y, como he mostrado en un video anterior, la definición de clases puede variar entre subespecies de un dominio.
Incluso en las raras ocasiones en que los creacionistas pueden definir tipos, estos todavía carecen de consistencia. We would say, as creationists, and we have many creation scientists who've researched this, and for lots of reasons, I would say the kind in Genesis 1 really is more at the family level of classification. For instance, there's one dog kind, there's one cat kind. Even though you have different genera, different species, that would mean, by the way, you didn't need anywhere near the number of animals on the ark as people think. You wouldn't need all the species of dogs, just 2. Not all the species of cats, just 2. En cuanto a lo que alguien puede deducir, el estándar para las clases fue seleccionado simplemente para eliminar la necesidad de millones de animales en el arca de Noé, y en todos los casos es completamente arbitrario. Como sistema de clasificación no tiene la comodidad de la taxonomía jerárquica lineana o la capacidad cuantificable de la filogenética sistemática, y por lo tanto no puede usarse para hacer predicciones. El propósito de cualquier taxonomía es clasificar animales, elementos o incluso números. Es encontrar patrones que puedan utilizarse para hacer predicciones sobre datos futuros. Por otro lado, el sistema de clases de Ham se adopta puramente con el fin de conseguir su conclusión a priori. Este sistema de clasificación no es más que una racionalización ad hoc que intenta defender sus textos sagrados, y esto se demuestra en su incapacidad para justificarse objetivamente y su naturaleza autocontradictoria. Aún aquí podemos ver que Ham coló toda la orden de Proboscidea y obviamente la definió como la clase de elefantes, porque hay no menos de 5 diferentes familias que se desarrollaron como criaturas que pertenecen a esta orden, y 10 miembros de la clase del elefante en el arca plantearía problemas logísticos para Noé y aún más problemas de credibilidad para el señor Ham. Pero el asunto es aún peor. Como Ham y sus contemporáneos no solo niegan que los seres humanos pertenecen a la familia de los primates, pero incluso niegan que los seres humanos pertenecen al reino animal. Tell you what is real abuse, and I tell you what is inappropriate for children. When you take generations of kids and you teach them, they're just animals. Pero es aún peor, porque creacionistas diferentes definirán las clases de manera diferente. Ray Comfort, asociado y contemporáneo de Ken Ham, define las clases de la siguiente manera. It's the dreaded word kind, that archaic word that the dictionary defines as a class or group of individual objects, people, animals, etc., of the same nature or character, or classified together because they have traits in common. Esta definición también falla porque no cuantifica, como sí lo hace la sistemática filogenética, el número de rasgos comunes en comparación con el número de rasgos no comunes que conduzcan a un animal ser clasificado como de un tipo o de otro. Usando la definición de Wright, puedo decir que todos los organismos vivos son iguales porque están todos hechos de átomos. Al mismo tiempo puedo definir una clase como el conjunto de los organismos que son lo bastante similares como para concebir descendencia fértil. Utilizando la estimación del señor Comfort para el número de estos conjuntos en el planeta hoy en día, puedo decir también que hay 6.5 millones de diferentes tipos en el mundo. Sin embargo, por alguna razón, a pesar de que la definición de Ray no ofrece ningún mecanismo viable para distinguir y posteriormente contar el número de clases, él se atreve a decir lo siguiente. God didn't have to get today's approximately 6.5 million species to fit into the ark. It means Noah needed only one pair for the canine kind, from which would come all the species of dog, from the Chihuahua to the Great Dane, and one pair for the feline kind, from which would come the domesticated cat and the tiger, etc. So now we're talking just thousands of animals, not millions. ¿Cómo sabe él que hay miles de clases si su definición es tan vaga que permite decir que puede haber cualquier cantidad entre 1 y 6.5 millones de clases? Además, es curioso saber que solo un mes antes del lanzamiento del video que contiene este clip en el que Ray afirma que hay miles en vez de millones de clases, él dijo lo siguiente. 1.4 million different kinds of birds, fish, animals and insects, all with male and female, all reproducing after their own kind. En definitiva, no solo es el sistema de clasificación de animales de los creacionistas inconsistente con la realidad, no es ni siquiera consistente consigo mismo, y ese es el mejor de los casos. Más a menudo de lo que uno piensa, los creacionistas admiten abiertamente que no hay ninguna manera objetiva para distinguir entre un tipo de animal y otro. How do we define kinds, though? I mean, it seems like a really vague term. Well, it's very, very clear. You've got the canine kind, coyote, and the domestic dog. You've got the
feline kind, the cat, and the tiger, and you've got humankind. It's very, very clear. Right, but how do you differentiate between them? What's the scheme? Don't have to, because you've got the Chihuahua and you've got the Great Dane. They're dogs, they're canines. A pesar de que la culpa es exclusivamente de los creacionistas por usar terminología vaga, cometer falacias de ambigüedad y de movimiento de portería, usualmente atacan brutalmente a los racionalistas que usan un lenguaje técnico. Don't use those big words. Stay simple for a simple guy like me. Small-minded people are impressed by small-minded people who use big words. Acusan a los racionalistas de intentar intimidar a los creacionistas a la sumisión mediante el uso de palabras complejas y usan esto como excusa para no educarse en la ciencia que atacan. Apreciados creacionistas, no usamos terminología técnica para tratar de parecer inteligentes. La usamos porque tienen lo que sus palabras no tienen: precisión. Y en la búsqueda del conocimiento, la precisión es un activo absolutamente indispensable. Esta es la arrogancia del creacionismo, la creencia de que se puede refutar los principios más robustos y complejos de la ciencia con un lenguaje sencillo y nebuloso, a la vez que pretenden simultáneamente acusarnos de usar palabras complejas y que meten miedo para impresionar a aquellos que aceptan la ciencia moderna e intimidar a los que no la aceptan. Menuda deshonestidad. Gracias por su atención.